Ok, les voy a pedir que permanezcan allí mismo como están. Yo voy a orar y voy a romper por ahí para abajo con la enseñanza. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre bueno, Dios eterno, estamos delante de tu presencia agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias te damos por la vida, gracias te damos porque nos pudimos levantar en esta mañana. Gracias porque pudimos levantarnos de nuestras camas. Gracias porque es solamente por tu misericordia que tuvimos fuerzas, Señor, en el día de hoy para hacer todas las cosas que pudimos hacer, Señor, y aún más todavía. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, por la sangre preciosa de Cristo. Te adoramos. Gracias por la salvación y gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias por la oportunidad de estar aquí entre nuestros hermanos y nuestra familia en la fe y que podamos sentarnos a tu mesa, Señor, para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, que tu Espíritu Santo nos dé dirección, Señor, para que podamos entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones y que podamos entender, Señor, y que podamos aprender de la historia en tu palabra, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén, amén, gloria al Señor. Hoy vamos a continuar el estudio que comenzamos el miércoles pasado. El miércoles pasado comenzamos un estudio. ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado y se gozaron de esa palabra? Gloria al Señor. Esto es un estudio acerca de las dispensaciones. Le hemos puesto por título a esta serie de enseñanzas la revelación progresiva. Alguien diga conmigo: la revelación progresiva. Es progresiva porque vemos la manera en cómo Dios va compartiendo porciones de información que nos van ayudando a entender el plan macro. El plan que cubre miles de años. Dios te bendiga, qué bueno verte. El plan de Dios que cubre miles de años a lo largo de toda la historia, desde el momento de la creación hasta el final, los 1000 años del milenio y la nueva Jerusalén, que va a ser el tiempo de la vida eterna luego del milenio. Pero Dios no soltó toda esa información de una vez. Yo me atrevo a decir que hoy, aunque estamos en la gracia y tenemos acceso a mucha información, no tenemos acceso todavía a toda la información de Dios. Dios tiene unos planes que nosotros no los vamos a entender completamente hasta que estemos delante de su presencia allí en la eternidad. Pero vivimos en un punto histórico muy privilegiado, porque nosotros que estamos ahora en la gracia, ya después de Jesucristo, ya después de 2000 años, luego del sacrificio de Jesucristo, hemos podido organizar toda o casi toda prácticamente las porciones de las escrituras que pudimos encontrar, que los arqueólogos pudieron encontrar, los rollos, los libros proféticos, las cartas de los ministros del Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, los evangelios, las cartas de Pedro, todo ese tipo de cosas. Y nosotros entonces podemos organizar toda esa información para unirla y poder hacer un análisis de todo. Y dentro de ese análisis que nosotros hacemos de todas las escrituras, eso nos ayuda a entender más o menos cómo Dios organizó los tiempos. ¿Cuántos saben que Dios es perfecto? Gloria al Señor. En la perfección de Dios, desde la eternidad, Él organizó los tiempos, organizó los periodos de tiempo y estableció propósitos específicos para cada periodo de tiempo. Y eso es lo que nosotros conocemos como dispensaciones. Alguien diga conmigo: dispensaciones. Discutimos el miércoles pasado que una dispensación es un periodo de tiempo, pero va mucho más allá de solamente asignarle fechas. Solamente decir este periodo comenzó desde tal año hasta tal año. Va mucho más allá de eso, porque tiene que ver también con el trato de Dios con el hombre y con la creación en general durante ese periodo de tiempo. Se lo voy a repetir. Las dispensaciones tienen que ver con un periodo de tiempo, pero más que eso tiene que ver con el trato de Dios con la creación durante ese
tiempo. Así que yo envié a mi gente linda de media, envié una imagen, no sé si me la pueden proyectar, de esa misma. Aquí están las dispensaciones. Les expliqué la semana pasada que la teología clásica, la mayoría de los teólogos dentro de la teología clásica coinciden en estas 7 dispensaciones que están en el medio. Desde la dispensación de la inocencia, que habla entonces en el momento de la creación, cuando Adán y Eva fueron creados y la condición en la que ellos se encontraban, que era una condición en inocencia, antes de que se introdujera el pecado a la humanidad. Y la mayoría de los teólogos coinciden entonces en que esta es la primera dispensación. Luego entonces la dispensación de la conciencia vino en el momento en el que Adán y Eva pecaron. Dice la palabra que allí se abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. O sea que la vergüenza se introdujo en la tierra en el momento en que el pecado se introdujo en la humanidad. Luego entonces la dispensación del gobierno humano, que narra ese tiempo caracterizado, identificado por la Torre de Babel, que es ese tiempo en el que el ser humano trató de demostrar todo lo que sabía y todo lo que podía hacer. Luego entonces viene el diluvio, y luego entonces empieza la dispensación de la promesa, que es el tiempo desde Abraham en adelante, cuando Abraham recibe la palabra de Jehová, que le dice que así como son numerosas las estrellas del cielo, así de numerosas serán también tus generaciones, y le promete entonces una generación que comienza con su hijo Isaac, que es el hijo de la promesa. Muy bien, qué bueno es hablar con gente que sabe Biblia, gloria al Señor. Luego entonces viene la dispensación de la ley, que comienza en el momento en que Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ahí entonces Moisés sube al monte Sinaí, que yo voy para allá, aleluya. Yo voy este año para el monte Sinaí, santo Dios. El asunto es que él sube allá arriba y está 40 días recibiendo la ley. Ahí lo que nosotros conocemos como los mandamientos, que realmente en las escrituras hay 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos componen lo que conocemos hoy como la ley. Ahí comienza la dispensación de la ley. Luego entonces, durante el tiempo de la dispensación de la ley, hubo mucha profecía mesiánica. En otras palabras, los profetas estaban anunciando de que venía un Mesías. Mesías lo que significa es Salvador. Así que comenzaron a anunciar de que venía un Salvador y que ese Salvador iba a traer un nuevo tiempo. El profeta Isaías habla incluso de que vendría un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto lo trae Jesús con la gracia. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, dice que la ley vino por medio de Moisés, eso fue aquí, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús, exactamente, Cristo Jesús. Entonces, este tiempo desde Jesús, desde la encarnación de Cristo hasta su regreso. Su regreso va a iniciar el tiempo del milenio, cuando Cristo regrese. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Aleluya, gloria al Señor. Él viene. Él anunció que viene, anunció que van a haber unas señales que van a anunciar el acercamiento de esta fecha de su regreso, y muchas de estas señales ya se están cumpliendo, la mayoría diría yo. Así que este próximo tiempo que viene va a ser el tiempo del milenio. Nosotros nos encontramos aquí en el tiempo de la gracia. La gracia lo que significa es este tiempo anunciado de que buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es un tiempo en el que Jehová es fácil de encontrar, porque por medio de Cristo podemos nosotros acercarnos al Padre, y es una dispensación muy diferente a la dispensación de la ley, que eso lo voy a discutir como en 2 semanas, yo creo. Voy a llegar hasta allí, Dios mediante. Porque la dispensación de la ley lo que propone es que tú te acercas a Dios por medio del cumplimiento de los mandamientos. Pero la dispensación de la gracia lo que propone es que por cuanto Cristo cumplió con toda la ley, pues ahora no es por medio del cumplimiento de la ley que nosotros nos acercamos al Padre, sino por medio de la fe en aquel
que cumplió la ley. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por el testimonio y la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Así que cuando Cristo regrese, allí va a comenzar este tiempo del milenio. Todo esto yo se los voy a enseñar durante las próximas semanas. Les voy a estar trayendo los estudios bíblicos sobre eso. Estas 7 dispensaciones que aparecen en el mismo medio son las dispensaciones aceptadas generalmente por la mayoría de los teólogos. Pero muchos otros teólogos proponen más dispensaciones. Como les expliqué la semana pasada, algunos teólogos creen hasta en 37 dispensaciones diferentes. Nosotros no nos vamos a complicar tanto, pero yo creo que sí es importante que nosotros podamos considerar 2 dispensaciones adicionales que son propuestas por muchos teólogos también. Y la primera es la dispensación de los ángeles, que esto habla del tiempo antes de Adán y Eva. De eso vamos a hablar hoy. Esto va a estar bien chévere hoy. Vamos a hablar acerca de este periodo de tiempo, de qué sucedió antes de que llegaran Adán y Eva a la historia, ¿verdad? Que llegaran entonces aquí a la tierra. Así que esto es una dispensación que yo entiendo que vale la pena considerarla. Y la última es la dispensación de los ángeles fieles y los redimidos, que esto habla de lo que va a suceder después del milenio. Y hay muchos teólogos que también validan esta propuesta de estas otras 2 dispensaciones, que las vamos a presentar porque es bueno que tengamos por lo menos la teoría de todas estas cosas, y eso nos va a ayudar a entender también en dónde nosotros estamos parados en el día de hoy, porque cada uno de estos periodos de tiempo, cada una de estas dispensaciones tienen unas enseñanzas que, si nosotros no las observamos, es posible que nosotros cometamos los mismos errores que cometieron las personas que vinieron antes de nosotros. Esa es la importancia de estudiar esto, y definitivamente para poder comparar entre el periodo de tiempo en el que nosotros nos encontramos, que es el tiempo de la gracia, para que podamos hacer la distinción. A mí me interesa mucho que nosotros como iglesia del Nuevo Pacto podamos establecer las diferencias principales entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, que yo creo personalmente que es uno de los errores de interpretación más comunes, no solamente en la iglesia de hoy, sino también en los predicadores de hoy, que predican el Nuevo Testamento como si estuviéramos todavía en el Viejo. Santo, se quedó bien calladito esto. Amén. Pero vamos a estar desglosando esto durante la próxima semana. Hoy voy a estar discutiendo la dispensación de los ángeles. La semana que viene, Dios mediante, voy a discutir las dispensaciones de inocencia y conciencia. Voy a tratar de llegar a la dispensación del gobierno humano, pero es posible que entonces en la próxima semana discutamos estas 2, dispensación del gobierno y dispensación de la promesa, y luego entonces en otra semana discutamos la ley y la gracia. Así que yo me propuse estar durante el mes de marzo, no sé si me dé tiempo. Es posible que esto se corra un poquito para el mes de abril, pero yo no tengo apuro. Amén. Yo creo que estoy hablando con la gente correcta. Yo creo que estoy hablando con gente que ama la palabra del Señor. Amén. Gente que tienen hambre por Biblia, gente que quieren conocer a Dios a profundidad. Así que yo voy a coger esto con calma. ¿Estamos bien? Bueno, pues entonces ya les presenté, ¿verdad?, el repaso de las dispensaciones. Vamos a entrar ahora en el tema de la dispensación de los ángeles. Cuando nosotros estudiamos este periodo de la dispensación de... ¡Wow! ¡Qué brutal quedó eso, ¿verdad? ¡Wow! ¿Quién hizo eso? Joy, santo, fuerte el aplauso para nuestra gente de media. ¡Wow! ¡Qué chévere! Cuando hablamos entonces de la dispensación de los ángeles, estamos hablando de ese periodo de tiempo que compone lo que sucedió antes de Adán y Eva. Así que estamos hablando de todo lo que sucedió dentro de las creaciones originales. Ese es el concepto teológico dentro de este tiempo. Creaciones
originales. Alguien diga conmigo, creaciones originales. Cuando hablamos de las creaciones originales, estamos hablando de aquellas cosas que fueron creadas antes de que llegaran Adán y Eva. Y la primera de las creaciones originales que vamos a discutir hoy es, vamos a hablar acerca de este periodo de tiempo en el eterno pasado. Este periodo de tiempo en el eterno pasado. Y hay una referencia bíblica que nos habla acerca de esto. De hecho hay unas cuantas, pero para efectos de tiempo les voy a traer una. Proverbios 8, versículo 22. Proverbios 8, versículo 22. Voy a leer hasta el 26. Dice, Proverbios 8, 22. Dice, Jehová me poseía en el principio. Está hablando aquí de la sabiduría. Alguien diga conmigo sabiduría. Proverbios obviamente tiene mucho discurso acerca de la sabiduría, y tanto Proverbios como el libro de Job se refieren a la sabiduría de una manera personificada, como si fuera una persona. Job incluso profundiza un poquito más y presenta la sabiduría como un espíritu, algo que luego entonces en el Nuevo Testamento se confirma de que la sabiduría es uno de los 7 espíritus de Jehová. Amén. Así que esto ya vamos arrancando calientito por aquí. Ok, así que Jehová me poseía en el principio. Jehová poseía la sabiduría en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Así que está hablando de un tiempo antes de las obras. Cuando hablamos de el tiempo antes de las obras, estamos hablando del tiempo antes de que las obras se fueran manifiestas, antes de la manifestación de las cosas, en un plano en el que posiblemente las cosas que existían solamente en la mente de Dios. Imagínate cuán grande es Dios, que hay cosas que sucedieron antes de que fueran manifiestas. Jesús. Ok, ya de antiguo, antes de sus obras. Versículo 23. Eternamente tuve el principado. Así que desde el principio, antes de las obras, la sabiduría tenía principado, tenía gobierno. La sabiduría ya tenía autoridad. Dios en un principio, desde antes de crear los cielos y la tierra, ya había establecido que la sabiduría tendría autoridad real, autoridad de gobierno. En otras palabras, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, versículo 24, antes de los abismos fui engendrada la sabiduría. En otras palabras, fue dada a luz. Antes de los abismos y antes de la tierra, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Alguien diga conmigo las aguas. Vamos a hablar bastante hoy acerca del tema de las aguas. Pero vemos que antes de que existieran las aguas, existía ya la sabiduría, y la sabiduría ya tenía gobierno, ya la sabiduría tenía autoridad. Versículo 25 dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. La sabiduría diciendo, ya yo había nacido. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Todo esto está hablando de un tiempo antes de la creación. Podemos entonces usar nuestra imaginación, nuestra creatividad, para tratar de ver lo que existió antes de la existencia, lo que existió antes de que las cosas fueran manifiestas. Vemos entonces muy probablemente un plano que era solamente espiritual, un plano en el que muy probablemente no había materia física todavía, un plano en el que no había nada natural, nada perceptible por mentes naturales, solamente un plano completamente espiritual. Y dentro de este plano completamente espiritual había, aquí se nos identifica o se nos presenta un ente, que es el ente de la sabiduría, que vemos en el libro de Job, que se refiere a la sabiduría como un espíritu. Luego el Nuevo Testamento se refiere a la sabiduría también como un espíritu. Así que
es muy probable, como se nos menciona aquí, vemos entonces que este era el mundo de los espíritus, o la dimensión espiritual. Solamente existió en este tiempo, antes de la creación de los cielos y la tierra, una dimensión que era solamente espiritual. Y sabemos que el apóstol Pablo también se refiere a eso, diciendo que las cosas visibles vienen y salen de lo invisible. Así que vino primero lo invisible y luego entonces vino lo visible. Vino primero lo espiritual y luego entonces vino lo natural. Amén. Así que es probable, me atrevería yo a asumir también, que la sabiduría no era el único espíritu en ese tiempo. Amén. ¿Está bueno esto? Se pone mejor. Dios entonces crea el mundo espiritual en el principio, y podemos posiblemente pensar que el mundo espiritual habita dentro de Dios. Dios también planeó el reino desde el principio, desde antes de la creación. Nosotros vemos en las escrituras que ya Dios había planificado el reino. Mateo capítulo 25, versículo 34. Voy a tratar de darle velocidad porque tengo mucha palabra hoy. Mateo 25, versículo 34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Esto es Jesús hablando en una de sus parábolas, haciendo referencia al reino y diciendo que el reino fue preparado desde la fundación del mundo. Así que tenemos un mundo espiritual. Dentro de ese mundo espiritual hay entes espirituales, o hay espíritus. Entre ellos se nombra la sabiduría. Vemos que ya desde ese tiempo se estaba planificando el reino. Y tenemos también que Dios creó huestes angélicas. Huestes angélicas, en otras palabras, los ángeles. Job capítulo 38, versículo 4. Job capítulo 38, versículos 4 al 7. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Este es de los últimos capítulos de Job, luego de todo el proceso de Job, que él había perdido todas las cosas. Habían venido los supuestos amigos de Job supuestamente a consolarlo, pero en vez de consolarlo lo terminaron acusando, terminaron condenándolo y avergonzándolo. Y después de muchos capítulos que eran discursos teológicos, era ellos tratando de entender teología, era ellos tratando de entender cómo Dios opera. Y llega el punto al final en el que al parecer Dios se cansa de los discursos vacíos de Job con sus amigos. Y Jehová de momento se mete en la conversación. Y cuando Jehová se mete en la conversación, ya que ellos hablaban como si ellos entendían las cosas espirituales, pues entonces Jehová interviene en la conversación, participa en la conversación y hace esta magnífica aportación. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Aquí como un poco de sarcasmo, ¿verdad? De parte de Jehová. ¿Quién ordenó las medidas? Si lo sabes. En otras palabras, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? A ver si sabes tú quién la midió. ¿Quién le estableció las medidas en la creación? A ver si tú sabes. Ustedes que hablan tanto como si entendieran todas estas cosas. Vamos, dígame usted. A ver, ¿quién tomó las medidas de los mares? ¿Quién tomó las medidas de las montañas? ¿Quién midió el sol? ¿Quién lo diseñó? Vamos a ver, ustedes que dicen que saben. Dios mío. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? A ver, ustedes que dicen que entienden tantas cosas. ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? Vemos que después en Ezequiel y en Apocalipsis hay una comparación entre las estrellas. ¿Saben con qué compara las escrituras? ¿Saben con qué compara las estrellas? Con los ángeles. Con los ángeles. Cuando habla aquí Jehová y le está tratando de explicar a Job y a sus amigos
lo limitado que es su entendimiento y lo limitado que es nuestro entendimiento acerca de todas estas cosas, hace referencia a las estrellas, pero con un comportamiento. No son estrellas que están solamente brillando en el cielo. Dice Jehová que están alabando. Alabando. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hijos de Dios. Cuando nosotros vemos la referencia a los hijos de Dios también, esto refuerza que muy probablemente está hablando de los ángeles, porque en Génesis, cuando se habla de los Nefilim, cuando se habla de esta raza que no es humana, es una mezcla entre seres humanos y ángeles, cuando habla de los ángeles en ese momento se refiere a ellos como los hijos de Dios, como los hijos de Dios. Así que vemos entonces que este momento en el que ya los hijos de Dios del tiempo de Job, recuerden que Job, aquellos que tomaron el discipulado 1 con nosotros, saben que Job es el libro más antiguo de las escrituras. Job fue escrito mucho antes que Génesis. ¿Por qué? Porque Génesis lo escribió Moisés, aunque habla de la creación, pero lo escribió Moisés como una revelación que él recibió, muy probablemente durante los 40 días que estuvo en el monte hablando con Jehová. Pero Moisés habla de cosas que sucedieron miles de años antes de él, antes de que Moisés mismo viviera. Pero Job vivió históricamente mucho antes que Moisés. Así que durante este tiempo vemos entonces que cuando se hace referencia a los hijos de Dios, estamos hablando muy probablemente de los ángeles. Y aquí Job nos presenta, ¿verdad?, dentro del discurso de Jehová, que ese tiempo en el que ya los ángeles tenían comportamiento, ese tiempo en el que ya los ángeles se podían regocijar, ese tiempo en el que los ángeles ya podían alabar, fue para el tiempo de la creación. Fue para el tiempo en el que la creación estaba siendo medida, era el tiempo en el que se estaba extendiendo cordel sobre la creación y donde se estaban fundando las bases de la creación. Así que durante ese tiempo, mucho antes de que llegara Adán y Eva, ya Jehová había creado a los ángeles. Santo Dios. Muchos teólogos proponen que aquí inicia la primera dispensación, que la llaman dispensación de los ángeles, a quienes se le dio el gobierno bajo Dios para administrar la voluntad de Dios y para gobernar el universo. El universo. Antes de que llegaran Adán y Eva, antes de que Adán y Eva tuvieran autoridad y gobierno sobre la creación y sobre el universo, primero estuvieron los ángeles y Dios los trajo para que ellos gobernaran bajo la autoridad de Jehová. Amén. Así que esta dispensación de los ángeles, la duración de esta dispensación es desde el tiempo en que la tierra fue creada en la presencia de los ángeles hasta el tiempo del caos. Hasta el tiempo del caos y la derrota de Satanás. Lo voy a repetir para beneficio de los que toman nota. La duración de la dispensación de los ángeles es desde el tiempo en que la tierra fue creada hasta el tiempo del caos. Cuando hablamos de caos, estamos hablando de ese tiempo que nosotros vemos en Génesis 1, versículos 1 y 2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a llegar allí, ya mismito, que esto va a estar bien bueno, porque vamos a entender cómo fue que esta creación, que fue hecha por un Dios perfecto, cuando nosotros llegamos a Génesis 1, versículos 1 y 2, nosotros la encontramos cubierta de oscuridad, cubierta de tinieblas, la encontramos también desordenada y vacía. ¿Qué pasó con esta creación y por qué llegó a este estado de estar desordenada y vacía? Los teólogos que proponen esta dispensación de los ángeles entienden que esa condición de la tierra desordenada y vacía hace referencia a un caos que sucedió en ese momento, que dejó la creación en ese desorden y dejó la creación en ese vacío. Ok, vamos a llegar hasta allí, esto va a estar bien bueno. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Próximo versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Estaba desordenada, estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que proponen los teólogos es que entre el versículo 1 y el versículo 2 pudieron haber pasado miles de años. Lo voy a repetir. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pudieron haber pasado miles de años, que no los tenemos. Por eso yo les digo que aunque nosotros estamos en la gracia y tenemos acceso a tantas escrituras, nosotros no tenemos toda la información. Porque es posible que si Dios nos bombardeara con toda la información de cantazo, nuestras mentes humanas implosionarían. Caeríamos en una crisis neurótica, posiblemente, locura, ¿verdad? Porque estas cosas, el apóstol Pablo se refiere a ellas como misterios. Misterios. Y el tema de las dispensaciones tiene que ver con una revelación progresiva de los misterios de Dios. Y hoy entonces nosotros vamos a tratar de entender qué pudo haber sucedido entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. My God. Isaías capítulo 14, versículo 12. Podría hacer alusión a ese periodo de tiempo. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Mira lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Algunas versiones dicen Luzbel, que este pudo haber sido muy probablemente el nombre del diablo antes de que cayera en la maldición. Muy probablemente su nombre era Lucero o Luzbel, hijo de la mañana. Era un ser, en otras palabras, cuando usted piensa en el alba, cuando usted piensa en ese amanecer, hijo de la mañana, lo que hace referencia es un momento del día en el que la luz comienza a resplandecer. De una manera que si usted se queda mirando el sol, le va a empezar a dar dolor en los ojos, porque el resplandecer del sol en ese momento es muy fuerte y es un momento de cambio en tiempos en el que salimos de la oscuridad y entramos entonces en la luz, ¿verdad? Así que se refiere a Lucifer como hijo de la mañana. En otras palabras, un precioso amanecer. Cortado fuiste por tierra. Así que estaba en la tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Así que estaba en la tierra y estaba haciendo algo en la tierra. Recogemos la historia, o Isaías recoge la historia dentro de su visión profética. Él recoge la historia ya cuando Lucero se corrompe. Y dentro de la corrupción de Lucero o Lucifer, dentro de su corrupción, él estaba debilitando a las naciones. ¿Qué naciones? ¿De qué naciones está hablando aquí? Si está hablando de un tiempo que sucedió mucho antes. Dios mío. Oh my God. Tú que decías en tu corazón, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. O sea que tenía un trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Versículo 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto está hablando de la corrupción en el corazón de Lucero. Él, a quien se le había aparentemente confiado un gobierno en la tierra, a quien se le había confiado aparentemente autoridad para gobernar sobre aparentemente naciones. No sabemos exactamente de qué eran las naciones, de quiénes eran las naciones. Pudieron haber sido solamente naciones angélicas, es probable, o a lo mejor había algo allí, gente también. No lo sabemos porque las escrituras esconden este tema aquí, pero sabemos que hace referencia a unas naciones. Así que, como les expliqué la semana pasada, cada dispensación tiene diferentes componentes. Su primer componente es el nombre. Esta se llama dispensación de los ángeles. El segundo componente es la duración, el periodo de tiempo que incluye esa dispensación. Y tiene también cada dispensación un inicio favorable. Cada dispensación comienza de una manera linda, de una manera bonita. ¿Ok? Así que nosotros vemos
que cada ángel probablemente en el principio estaba sin pecado, porque Jehová hizo una creación perfecta. Dentro de la perfección de Jehová, Él produce creaciones perfectas. Y muy probablemente Él creó los ángeles como seres perfectos también y les asignó ese propósito de que ellos pudieran establecer gobierno sobre esa primera versión de la creación. Esa primera versión de la creación. Ezequiel capítulo 28 nos explica también un poquito acerca de la condición de Lucero en particular. Ezequiel 28, desde el versículo 11, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Importante que nosotros entendamos que cuando nosotros estudiamos textos proféticos, que esto lo vamos a empezar a ver ya muy frecuentemente en el libro de Isaías. El patrón común dentro de estos libros proféticos es que Dios comienza dándole palabra al profeta para reyes de su generación y luego entonces expande la profecía para salirse de lo natural y entrar en temas espirituales. Te lo voy a repetir. La profecía que recibe el profeta en el Antiguo Testamento comienza hablando así como Ezequiel en este momento, que empieza hablando del rey de Tiro. Es un rey que existió en su tiempo, en su generación, gobernando sobre una nación de su generación. Pero luego entonces salta del tema del rey que está viviendo en ese tiempo y entra de momento en el tiempo del Edén. Ahí es donde uno ve que traspasa lo natural y entra entonces en temas espirituales. Ya no está hablando solamente de un rey que vivió naturalmente en el tiempo del profeta Ezequiel, sino que está hablando entonces de un ser espiritual que vivió en el tiempo del Edén. Y sabemos eso porque para el tiempo de Ezequiel el Edén ya no estaba disponible. Porque ya después del pecado de Adán y Eva, dice la palabra que Jehová los saca del Edén y pone entonces ángeles con espadas revolviéndose para impedir a que nadie entre al Edén. El Edén está off limits. Desde el tiempo del pecado original hasta acá, nadie lo va a encontrar. Hay gente buscándolo por allí, pero nadie lo va a encontrar porque Jehová ha establecido unos mecanismos para esconderlo. El Edén no está disponible hace miles de años. Y desde el tiempo de Ezequiel en adelante también no estaba disponible, ya estaba prohibido. Él no estaba hablando de un lugar accesible, él estaba hablando de un tiempo espiritual. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí nosotros vemos que ya no está hablando de Tiro, del rey de Tiro. Dice: en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está hablando entonces, ya no está hablando del rey de Tiro, está hablando entonces de un ser espiritual. Luego entonces comienza a hablar también de su juicio. Vemos entonces que está hablando muy probablemente de Lucifer y Satanás, el diablo, que en su estado original vemos un ser que se menciona como el hijo de la mañana, un ser resplandeciente. Vemos que sus vestiduras estaban cubiertas de piedras preciosas, y no solamente piedras preciosas, sino también instrumentos musicales. Los ángeles estaban configurados con la adoración dentro de ellos. Nosotros ahora fabricamos nuestros instrumentos musicales para adorar a Jehová. Pero en el tiempo de la creación de los ángeles, esto no era necesario. Porque el diseño de los ángeles ya tenía configurado dentro de sí mismo los instrumentos. En el caso de Luzbel en particular. Así que aquí vemos la creación original de los ángeles. Desde este punto en adelante vemos su caída y su corrupción. Pero en un principio, dado a su diseño, podemos asumir su asignación. Porque el diseño siempre señala hacia la asignación. El diseño de Lucifer era
que él tenía los instrumentos musicales configurados, incluidos dentro de su propio cuerpo, dentro de su ser. Podemos asumir entonces que la asignación de Lucifer era de adorar. Era de adoración, exactamente, era de adoración, muy probablemente, porque el diseño siempre señala hacia la asignación. Vemos entonces la condición de los ángeles en este tiempo preadámico, el tiempo antes de que llegaran Adán y Eva al panorama. Vemos entonces una dimensión, un mundo, un tipo de creación en donde habían ángeles que tenían posiciones, tenían responsabilidades, algunos incluso tenían gobierno, tenían autoridad y tenían funciones. Y dentro de sus funciones estaba esta. Una de estas funciones era la adoración a Jehová. Y vemos entonces cuando conectamos esto con Isaías y vemos que él desde la tierra deseó subirse a lo alto, podemos asumir entonces que la caída y la corrupción de Lucifer fue porque él deseó la adoración que él mismo estaba dirigiendo hacia el trono de Jehová. Él quiso esa adoración para él. Y por eso de momento él quiso también subir. Y en esa corrupción él hizo un intento. Y vamos a llegar allí, un intento de revolución. Vamos a llegar allí ya mismo. Cada dispensación tiene su duración, tiene su inicio favorable, su inicio feliz. Y tiene también su prueba y su propósito y su fracaso y su juicio. Y vamos a llegar entonces, vamos a ver la prueba. La prueba dentro de esta dispensación, la prueba era que fueran obedientes a Dios, que los ángeles fueran obedientes a Dios, gobernando bajo la autoridad de Jehová. Esa era la prueba, que fueran obedientes a Dios, gobernando bajo su autoridad. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Mira esto. Esto está interesante. ¿Está bendiciendo a alguien? Amén. Está chévere, ¿verdad? Ezequiel 28, versículo 14. Dice: tú, querubín grande, protector. Mira cómo se refiere a él. Protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. O sea que él fue puesto para proteger de parte de Jehová. Pero en vez de proteger, la terminó corrompiendo, la terminó debilitando. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vuelve y repite la función original que tenía. Oh querubín protector. Se suponía que tú sirvieras aquí una función de protección sobre mi creación, pero en vez de proteger la creación te enalteciste. Allí entonces se halló en ti maldad y por eso te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Por eso es que el diablo no se te va a presentar a ti feo. Porque es que no es feo. Él no fue creado feo. Él fue creado hermoso. Hermoso, él fue creado en hermosura. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Recuerda que es el hijo de la mañana, resplandeciente. Yo te arrojaré por tierra. Aquí viene entonces la maldición. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Santo Dios. Vemos entonces la condición de estos ángeles, entre ellos Lucifer, y vemos entonces que era hermoso. Y vemos entonces que a causa de su hermosura se enalteció su corazón y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Aquí vemos entonces los conflictos que sucedieron durante este tiempo preadámico. El propósito entonces de esta dispensación
era probar a los ángeles antes de permitirles gobernar sobre el universo. Era probarlos antes de permitirles gobernar sobre el universo. Por eso, a causa de que ellos no aprobaron la prueba, ahora los injustos de hoy son comparados con el diablo. Esta es la importancia de estudiar las dispensaciones anteriores, porque Jesús mismo hace referencia a ellas. Mira esto en Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Aquí está Jesús hablándole a los fariseos. Dice, dile a tu vecino, esto no es contigo. Dile, esto no es contigo. Dile, no lo vaya a coger personal. No lo vaya a coger personal porque no es contigo. Esto le está hablando Jesús a los fariseos. A los fariseos. Dice, ustedes son de su padre el diablo. El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Aquí vemos a Jesús haciendo referencia a una dispensación anterior, a cosas que sucedieron miles de años antes de ese momento histórico. Aquí está Jesús diciendo, my God, los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Este fue el error de él. Él no permaneció en la verdad. La verdad era el propósito que se le fue asignado desde el principio. Y por cuanto él no quiso permanecer en él, este es el problema por eso es que la Biblia dice que ninguno se crea, que ninguno se considere, ¿cómo es que dice, pastora? Que ninguno tenga un concepto más alto del que debe tener de sí mismo. Que ninguno tenga un concepto más alto del que debe tener de sí mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros desde el principio recibimos una asignación. Y el problema es cuando nosotros tratamos de salirnos de la asignación. Cuando nosotros tratamos de hacer, eso es por definición un espíritu luciferiano. Oh my God. Un espíritu luciferiano es cuando usted trata de establecerse en una posición por encima de la que se le fue asignada. Te lo voy a repetir. El espíritu luciferiano es cuando usted trata de asumir una posición que es más alta de la que se le fue asignada. Cada uno de nosotros tiene un rol en el reino. Cada uno de nosotros tiene una asignación y tiene una posición. Cuando nosotros tratamos de irnos por encima de lo que se nos habló en la palabra, ahí es donde nosotros entonces caemos en error, y lamentablemente la raíz de eso es corrupción y maldad. Yo estoy rechazando lo que Dios me llamó a hacer porque yo quiero hacer otras cosas que están por encima. En el gobierno federal le llaman, this is above your pay grade. Esto está por encima de tu nivel de salario. Cada uno de nosotros en el reino tiene un nivel de salario. Y nosotros cuando tratamos de irnos por encima, ahí es que está el problema. Santo Dios. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Habla de sí mismo, en otras palabras, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que Jesús, hablando de la maldad de los fariseos, lo compara con lo que sucedió durante este periodo de tiempo, antes de Adán y Eva, en donde Satanás, anteriormente conocido como Lucero, tuvo una oportunidad de gloria. Porque ciertamente fue una oportunidad de gloria en un nivel. Dios le dio un nivel de gloria, pero él quiso más. Dios le dio hermosura. Dios le dio adoración. Dios le dio la capacidad de producir adoración. Muchos teólogos entienden que él incluso dirigía adoración celestial, adoración angelical. Era como el director del ministerio de alabanza del cielo. Imagínate qué privilegio. Imagínate qué privilegio. Pero él quiso más.
Él quiso más. Y de allí entonces se alejó de la verdad que fue establecida en un principio. Y Jesús, cuando le habla a los fariseos, le dice: el problema de ustedes es el mismo problema de Lucifer. Oh my God. Porque este era el espíritu de los fariseos también. A ellos se les dio un rol, se les dio un nivel de gloria también, un liderazgo. Pero no entendieron que el liderazgo es una responsabilidad. Y quisieron irse por encima para ellos enaltecerse también. Y cuando Jesús le habla a los fariseos, le dice: lo mismo que está operando en ustedes, yo lo recuerdo bien. Porque yo he visto esto anteriormente. Lo vi hace miles de años atrás en un ser de luz, en el Hijo de la Mañana, que ahora le cambiamos el nombre. Ahora se llama Diablo y Satanás, el padre de las mentiras, porque no quiso permanecer en la verdad. Oh my God. Y aquí entonces nosotros vemos el fracaso. En cada dispensación tiene su fracaso. Y vemos entonces el fracaso de los ángeles. Y es que ellos no permanecieron en la verdad. Trataron de salirse. Y cada vez que nosotros tratamos de salirnos de la verdad establecida en la palabra, vamos nosotros a caer también en estas malas consecuencias. Ay, Dios. Si la palabra, Dios mío, esto no está ni en el bosqueo, pero lo siento muy fuerte. Si la palabra dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, cuando tratamos de salirnos del modelo establecido en la palabra, nos estamos alejando de la verdad. Pero el llamado es permanecer en la verdad. Cuando no permanecemos en la verdad, entramos en la mentira. Cuando entramos en la mentira, estamos entrando en la dimensión de Satanás. Y así aplica para cada pecado. Cada pecado en lo más profundo es una falta de aceptación de la verdad. Dios dice que yo debo esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Yo no sé ni por qué me estoy metiendo por aquí. La palabra dice que debo esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Pero yo digo que no. Yo digo que me quiero adelantar. Cuando yo trato de adelantarme y yo estoy, en vez de permanecer en la verdad, yo estoy entrando en una mentira. Yo estoy creando mi propia versión de los hechos. En donde esto no hay nada malo con esto. No hay nada malo con esto. ¿Quién dijo que esto era malo? Esos son los mismos engaños que nosotros vemos en el huerto del Edén cuando se le aparece después la serpiente. Pero no me voy a adelantar porque esa es otra dispensación. Vamos a entrar allí ya mismo en la dispensación. Ese es el inicio de la dispensación de la conciencia. Adán y Eva salieron de la inocencia porque entraron en ese mismo engaño. Fueron engañados por la serpiente para renunciar a la verdad establecida. Oh my God. Este es el problema. Y cuando nosotros entonces no permanecemos en la verdad, fracasamos el plan de Dios. Cada dispensación tiene un propósito. Y si nosotros no cumplimos ese propósito, si nosotros no pasamos la prueba, pues entonces es igual que en la escuela. Si no pasas la prueba, ¿qué es lo que te da el profesor? Una F. En estos días, creo que fue Daniel, mi chiquitín, me dijo: papi, pero ¿por qué no es E? ¿Verdad? Porque si es A es de 90 para arriba, B es de 80 para arriba, C es de 70 para arriba, D es de 60 para arriba. ¿Por qué de 50 y esos números allí? ¿Por qué no son E? Pues, para que no lo confundas con excelencia, porque no es excelencia. No es excelencia, es lo contrario, es fracaso. Y si usted fracasa en Dios, el resultado del fracaso es juicio. Y cada dispensación tiene su juicio. Y esta dispensación no es la excepción.
Aquí es donde vamos a entrar en temas bien, bien chéveres. Mira esto, Génesis 1:2. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Señor, ayúdame a predicar esto y a enseñar esto en menos de 15 minutos. Vamos a ver si lo logro. El texto dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Esa palabra estaba es la palabra hebrea ayab. Y esa palabra hebrea ayab lo que significa es: has venido a ser. Hubiera sido muy diferente si hubiera dicho: la tierra desde el principio siempre estuvo desordenada y vacía. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice en el versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, así se encontró en ese momento en que el Espíritu de Dios le permitió ver a Moisés. Moisés es el autor de Génesis. Recuerda que Moisés no estuvo allí en el momento de la creación. Él está escribiendo sobre cosas que pasaron miles de años antes de su propia existencia. Muchos teólogos entienden que él escribió esto cuando él estuvo allá arriba 40 días en la presencia de Jehová recibiendo la ley. Hay un momento en particular en que Moisés se pone bravo, y eso te lo da. Después de varios días de ayuno, usted se pone bravo. Y Moisés se puso bravo y se atrevió a decirle a Jehová: muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y Jehová le dice: eso está difícil, porque no hay quien vea mi gloria y viva. Todo ser humano que vea mi gloria va a caer muerto. ¿Por qué? Porque aunque usted esté en mi presencia, usted sigue siendo un ser imperfecto delante de un ser perfecto y santo. Así que él hizo un trato con Moisés y le dijo: vamos a hacer algo. Usted se va a esconder detrás de esa peña, y yo voy a pasar por al frente, y usted lo que va a ver son mis espaldas. Algunos teólogos entienden que cuando Jehová pasó y le enseñó las espaldas de él a Moisés, en ese momento Moisés pudo haber visto todo lo que está detrás. La espalda habla de lo que está detrás de ti. Cuando hablamos de la persona de Jehová, creador de los cielos y la tierra, lo que está detrás de él es su historia. Oh my God, lo que está detrás de él, my God, es la revelación de todo lo que sucedió en los miles de años antes de la vida de Moisés. Algunos teólogos entienden que en ese momento él recibió la revelación de la creación. Así que Moisés está aquí hablando de cosas, documentando cosas que él mismo no entendía porque él no estaba allí. Él lo recibió muy probablemente en una visión, en algún tipo de revelación profética que recibió durante esos 40 días que estuvo allá arriba. Y él escribe esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Próxima línea: y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que él recoge la historia en ese momento. Jehová no le enseñó los miles de años que pudieron haber pasado entre un versículo y el próximo. My God. Dice entonces: estaba la tierra. Lo que significa es que no necesariamente fue así la creación en el principio. No necesariamente fue así creada originalmente. En otras palabras, desordenada y vacía. Esa palabra desordenada en hebreo es la palabra tobu va bobu. No tiene que escribirlo, eso es una locura. Pero lo que significa es desierto y vacío. Desierto y vacío. ¿Cómo es que la creación perfecta de Jehová de momento está desordenada, está desierta y está vacía? Jeremías capítulo 4 trae una visión, nos expone una visión. Hay una visión que Dios le muestra al profeta Jeremías que nos podría ayudar a entender lo que sucedió en ese momento y cómo fue que la creación llegó hasta ese estado. Jeremías capítulo 4 versículo 23 dice: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Esto es una visión que está recibiendo el profeta.
Él está viendo la tierra, y la tierra estaba asolada y vacía. Y a los cielos, miré a los cielos, y no había en ella luz. Recuerda en Génesis que las tinieblas cubrían la creación en ese momento. Así que es posible que Jeremías lo que está viendo es la condición de la tierra en ese momento que recoge Moisés en Génesis 1, versículo 2. No había en ella luz. Versículo 24 dice: miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Versículo 25 dice: miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. No habían seres vivientes, en otras palabras allí. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Mira el vocabulario que utiliza aquí: delante del ardor de su ira. My God. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto es lo que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto está hablando de oscurecimiento. El oscurecimiento en la Biblia nunca es evidencia, nunca es evidencia de creación. Siempre es evidencia de juicio. Lo voy a repetir. El oscurecimiento en la Biblia nunca es evidencia de creación, siempre es evidencia de juicio. Esta visión que nos está presentando Jeremías, cuando nosotros vemos especialmente el vocabulario que utiliza, que dice que las ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, vemos entonces un evento catastrófico que sucedió en un momento dado, que dejó la creación en una condición particular. Éxodo capítulo 10, versículo 21. Para explicarte este principio de cuándo es que se manifiestan las tinieblas. Éxodo capítulo 10, versículo 21. Dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Esta es una de las plagas, una de las 10 plagas sobre Egipto. Extiende tu mano hacia el cielo para que hayan tinieblas sobre Egipto, tanto que cualquiera las palpe, las tinieblas, que sean unas tinieblas densas. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Por 3 días. ¿Por qué? Por juicio. Por juicio. Porque Faraón tuvo oportunidad de dejar ir al pueblo y no quiso. Y a causa de el maltrato de Egipto sobre el pueblo de Israel, Faraón trajo sobre sí mismo y sobre su pueblo juicio. Y la evidencia de ese juicio fue tinieblas. Tinieblas. Así que las tinieblas van alineadas, están conectadas con el tema del juicio en las Escrituras. El Espíritu se movía sobre las aguas. Estoy haciendo referencia a Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu se movía sobre las aguas. ¿De dónde salieron estas aguas? Algunos teólogos proponen que estas aguas podrían estar allí como resultado de un diluvio que Jehová provocó antes de la llegada de Adán y Eva. Vemos entonces que hay una posibilidad de que en vez de un solo diluvio, que es el diluvio que siempre se nos enseñan en las clases en la escuela dominical de niños, que se nos habla de el arca de Noé, ese diluvio del tiempo del arca de Noé, es posible que antes de ese diluvio, que fue a manera de juicio sobre la humanidad, es posible que hubo otro diluvio antes de eso, que vino a manera de juicio, pero en vez de sobre la humanidad, vino sobre los ángeles. Esto es teoría. Esto es teoría, no te estoy diciendo que esto fue lo que pasó, porque hay cosas que nosotros no entendemos realmente, pero está interesante, ¿verdad? Oh my God. Ok, cuando observamos Jeremías 4, nosotros vemos que describe un desastre natural muy diferente al diluvio de Noé. Jeremías 4 fue la visión que les acabo de leer, que dice que Jeremías recibió una visión, él miró la tierra estaba desolada. Dice que no habían hombres ni habían aves en el cielo, o sea que no habían seres vivientes,
dice que no había, que lo que había era desierto, o sea que no había vegetación tampoco, estaba todo muerto, y que las montañas estaban temblando. Está hablando de un desastre natural, pero con unas condiciones bastante diferentes al diluvio de Noé. Y los teólogos de esta dispensación, ¿verdad?, que proponen esta dispensación, le llaman a ese diluvio el diluvio de Lucifer. El diluvio de Lucifer. Y hay unas diferencias bastante marcadas entre este diluvio de Lucifer y el diluvio de Noé. El diluvio de Lucifer dejó la tierra desordenada y vacía, asolada. Jeremías la describe como asolada, como que no había nada viviendo allí. Mientras el diluvio de Noé no dejó la tierra asolada. Para el tiempo del diluvio de Noé, llovió y llovió y llovió y llovió, y las aguas subieron por encima de las montañas, pero cuando las aguas bajaron, la tierra se reseteó bastante rápidamente. ¿Por qué? Porque el diluvio no mató la vegetación. El diluvio de Noé no mató los árboles, ni la grama, ni las hierbas de los campos, simplemente mató la humanidad. Pero el resto de la creación sobrevivió, el diluvio de Noé. Pero este otro diluvio que nosotros vemos acá en Jeremías capítulo 4, este evento natural tan terrible, dejó la tierra completamente desolada. El diluvio de Lucifer dejó la tierra vacía, mientras el de Noé no dejó la tierra vacía. Muy probablemente los seres marítimos sobrevivieron el diluvio de Noé también. Las ballenas, los peces, los tiburones, todo ese tipo de cosas, muy probablemente, porque ellos siguieron business as usual. Tú sabes, aquí lo que hay es agua, agua y más agua, pues nadamos más. ¿Está bien? Pero muy probablemente sobrevivieron. Así que el diluvio de Noé no dejó la tierra vacía. El diluvio de Lucifer dejó la tierra oscura por completo. Que eso es la condición donde nosotros, lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, que las tinieblas cubrían la tierra. Eso podría hacer referencia a un proceso de juicio que dejó la tierra completamente a oscuras, que esta es la misma visión que ve Jeremías. Jeremías dice que él vio una tierra en tinieblas, oscura. Pero el diluvio de Noé no dejó la tierra en tinieblas. El diluvio de Noé dejó el sol en su lugar, y aunque había nubes, en cuanto paró de llover, el sol salió otra vez y salió el arco iris bien hermoso, y no dejó la tierra en tiniebla. El diluvio de Lucifer, toda la vegetación fue destruida junto con toda vida, mientras en el diluvio de Noé no fue así. En cuanto bajaron las aguas, dice la palabra que Noé se fue a trabajar las viñas de agricultura, empezó a cosechar uvas, se hizo un vinito, y toda esa historia está allí también en las escrituras. Así que la vegetación sobrevivió, pero en el diluvio de Lucifer no fue así. Lo que nosotros vemos tanto en Génesis 1, versículo 2, como en Jeremías 4, es que vemos una tierra que está completamente destruida, que no sobrevivió nada después de ese proceso de juicio. Santo Dios. La causa de ambos diluvios fue el juicio, tanto del diluvio de Noé como el diluvio de Lucifer. Ambos fueron por la misma razón, juicio. Uno, muy probablemente, si fue que realmente sucedió, pues fue entonces a manera de juicio contra los ángeles por su desobediencia, por la corrupción de Lucifer probablemente. En el caso entonces del diluvio de Noé, igualmente por la corrupción, pero de la humanidad, de los hombres. Lucas capítulo 10, versículo 17. Necesito como 10 minutos más. Alguien que me dé 10 minutos más. 10 minutos más. 10. No voy a seguir. No voy a coger tanto. Pastor Diony no levanta la mano ni porque Él sabe que si me dan 30, 40 minutos, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Santo. pero quiero terminar esta enseñanza. Amén. Así que voy rapidito por ahí. Mira lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso es, después que Jesús envió a sus apóstoles a predicar, los envió de dos en dos, y ellos fueron por las aldeas, por las ciudades, estaban predicando, y cuando regresaron, este fue el reporte que le dieron. Le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
En el versículo 18, y les dijo Jesús entonces le responde: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo. Interesante que utilice esa palabra rayos. Como un rayo, como un relámpago. En otras palabras, los rayos o los relámpagos se encuentran comúnmente ¿en qué tipo de actividad? Tormenta, en diluvio. ¡Wow! Jesús pudo haber estado comparando la sujeción de los demonios al estruendo celestial que se pudo haber dado cuando Satanás estaba siendo juzgado. De la misma manera, cuando salieron los apóstoles a predicar la palabra y le decían a los demonios: te sales en el nombre de Jesús, y se sometían al nombre de Cristo. Asimismo pudo haber sido en el momento en que Lucifer se enalteció y quiso subir al trono, y en ese momento se tuvo que someter a la misma autoridad del nombre de Jesucristo. Pero hace referencia al concepto del rayo, al concepto del relámpago. ¿Por qué? Imagínate cómo se pudo haber manifestado ese juicio cuando Jehová le dijo a Lucifer: yo no te voy a permitir a ti ninguna rebelión. Lucifer quiso subir desde la tierra hacia el cielo para tomar el lugar en el trono de Dios. Y en ese momento, cuando Jehová le dice: papito, aquí no cabemos los dos, aquí mando yo y usted para abajo. Pero cuando fue reprendido Lucero para caer en la tierra, yo me imagino un estruendo en el mundo espiritual. Aleluya. De la misma manera, cuando se echan fuera los demonios, hay un estruendo también. Aleluya. Y eso somos nosotros cuando reprendemos demonios, que se revuelca todo en el ambiente. Imagínate cuando Jehová mismo reprende un demonio. Tuvo que haber sido un estruendo, tuvo que haber sido como una tormenta en el mundo espiritual. Pudo haber sido como un diluvio. Pudo haber sido como un diluvio con relámpagos. Y ahí en esos relámpagos cayó Satanás allí a la tierra en una condición de maldición. Y posiblemente, según proponen estos teólogos, posiblemente con esa reprensión se desató un diluvio que reseteó la creación por completo. Y en ese momento dejó la creación desolada, dejó la creación vacía, dejó la creación cubierta de tinieblas. ¡Wow! Recuerden que todo esto es teoría, pero está interesante la película, ¿verdad? Está interesante, santo Dios. La teoría es que Lucifer y los ángeles gobernaban sobre la tierra antes de la llegada de Adán y Eva. Y de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Esta dispensación presenta a estos personajes, estos agentes responsables del propósito de Dios en este momento, que el propósito era gobernar. Eran los ángeles que estaban a cargo de esa responsabilidad. Y vemos entonces en Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Estrella, comunidad angelical. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Wow. Así que él estaba en la tierra y quiso subir al cielo. Aquí él tenía un trono y quiso levantarlo al cielo. Trono siempre es simbolismo de gobierno. Así que muy probablemente él tenía una responsabilidad, él tenía una autoridad de gobierno sobre la creación. Él tenía un trono, quiso levantarlo al cielo. Y este es el tiempo de la dispensación de los ángeles. Este tiempo en el que habían ángeles que tenían regiones asignadas, que esto está señalando hacia los principados y las potestades que enseña el apóstol Pablo cuando habla de guerra espiritual. Él habla de principados y potestades. Son demonios que tienen autoridad en regiones. ¿Qué está haciendo Lucifer cuando establece el reino de las tinieblas ahora en esta dispensación? Lo que está haciendo es emulando el diseño que se le fue asignado en un principio, cuando fue creado de manera perfecta. Pero ahora lo está manifestando de manera malvada y corrompida. Santo Dios. Y aquí fue entonces el fracaso de los ángeles. ¿Por qué?
porque en vez de proteger, recuerda que la profecía se refiere a él como querubín protector. Su función original, su asignación original era proteger sobre esa creación, pero en vez de protegerla, la debilitó. Dice que debilitaba a las naciones y trastornaba los reinos. Aquí fue el fracaso de los ángeles en la oportunidad que ellos tuvieron. Isaías capítulo 14, versículo 17, dice que puso el mundo como un desierto. Mira cómo habla de Lucero. Puso el mundo como un desierto, porque a causa de su corrupción, el juicio que trajo a la tierra la dejó desierta. Dice entonces también Isaías 14, que asoló sus ciudades, las dejó asoladas. Esto vuelve y reafirma lo que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2, y lo que vemos también en la visión profética que tiene Jeremías. Una tierra asolada, desolada, desierta, que a sus presos nunca abrió la cárcel. En otras palabras, operaba con injusticia. Wow. Así que luego entonces del fracaso siempre viene el juicio, y el juicio lo vemos entonces en Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, versículo 41. Yo sé que te traje demasiada palabra, pero esto queda grabado, usted lo escucha después durante la semana y lo vuelve y lo escucha y toma sus notas otra vez, porque todo esto está bien interesante. Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que dentro del juicio no fue solamente desterrado de su posición dentro del reino de la luz, que es el reino de Jehová. Fue desterrado de esa posición, cayó como un rayo a la tierra en un estado de maldición, pero también se le estableció un infierno. Ese infierno está preparado específicamente no para el pecador. Ese infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. El problema es que el pecador que nunca se arrepiente termina allí también. Vamos a llegar allí también cuando discutamos entonces las próximas dispensaciones. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. Vuelve, y el tema del agua que nosotros vemos en Génesis capítulo 1 versículo 2, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí está hablando de las aguas que se encontraron en el tiempo de la creación, y está hablando de lo que sucedió en esas aguas, y es que el mundo de entonces pereció en esas aguas. Así que Pedro podría estar haciendo referencia también a posiblemente un tipo de diluvio que hubo también para el tiempo de la creación. Versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora. Aquí entonces Pedro comienza a hablar de otra dispensación. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Está hablando del próximo juicio y el día de la perdición de los hombres impíos. Así que cuando hablamos de fuego, estamos hablando de infierno. Mencionamos que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero está hablando entonces de cómo los impíos también van a terminar allí. Jesús. Y con esto termino. Ya terminé. Ya. Llegué, aleluya. Cada dispensación tiene su duración, su periodo de tiempo asignado, tiene sus agentes responsables, los personajes que están involucrados, tiene su propósito, tiene su prueba, tiene su fracaso, tiene su juicio, y después del juicio tiene su redención. Redención, porque Dios es misericordioso y Dios siempre tiene una próxima etapa planificada. Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18 dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso.
no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Así que el plan de Dios desde un principio fue crear la tierra para que fuera habitada. Para que fuera habitada. No para que fuera maldecida. No para que se perdiera en juicio. Creó la tierra siempre para que fuera habitada. Y ese es el plan. Cuando lleguemos entonces al estudio del milenio, vamos a ver entonces esa última dispensación, que es lo que va a suceder después del milenio, que la visión que recibe el apóstol Juan en Apocalipsis es que la nueva Jerusalén, él la ve como una ciudad en el cielo que baja a la tierra. Vemos entonces que el trono de Jehová va a bajar aquí. ¿Por qué? Porque el plan de Dios desde el principio fue habitar esta creación. Génesis 1:26. Génesis 1:26, vemos aquí cómo se materializa el plan redentor de Dios luego del fracaso de los ángeles. Oye, no leí, se me escapó un versículo. Para la próxima lo traigo. Que yo creo que es en Apocalipsis cuando el diablo habla del dragón en Apocalipsis. Yo lo debo tener por aquí, yo se lo comparto después. Dice, habla de la visión del dragón y que el dragón entonces con su cola arrastró 1/3 parte de las estrellas del cielo. Vuelve y reafirma, ¿verdad?, el tema de que las estrellas se comparan con ángeles. Así que el dragón, hablando de Lucifer, en el momento de su intento de rebelión, ahí entonces cae. Pues sí, esta gente está brutal. Y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Este fue el resultado, este fue el juicio, ¿verdad?, que vino a causa de esa rebelión. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Porque desde ese momento Lucifer comenzó a prepararse para tratar de devorar al Hijo de Dios, ¿verdad? Y siempre el ataque ha sido contra Cristo. Pero esto es parte entonces de lo que sucedió. Satanás ahora mismo no está en la tierra solo, ¿verdad?, trabajando solo, tratando de robar, matar y destruir. Tiene 1/3 parte de los ángeles del cielo, que los logró convencer dentro de su rebelión. Y cuando Jehová fue a establecer juicio, dijo, te vas tú con todos los tuyos. Te vas tú con todos los tuyos. Él logró convencer a 1/3 parte de los ángeles del cielo. Esa 1/3 parte de los ángeles del cielo, ese es el ejército del reino de las tinieblas. Santo Dios. Pero en el plan redentor, luego de ese fracaso, acá entonces nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vamos a hacer ahora algo diferente. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí vemos a Dios hablando en plural. Esto está hablando de la Santísima Trinidad, hablando Jehová como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos en plural al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Es como que vamos a intentar esto de nuevo, pero con personajes diferentes. Porque el gobierno que se le ofreció a los ángeles en un principio, los ángeles ahora lo pierden y esa autoridad ahora es puesta en nuestras manos. Esta es la importancia de estudiar este tipo de cosas, para que nosotros podamos entender nuestra asignación de hoy. Nuestra asignación de hoy. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso incluye a la serpiente. Dile a tu vecino, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Porque Jehová te ha dado autoridad incluso sobre la serpiente que se arrastra sobre la tierra. Eso se merece un aplauso a Jehová, aleluya. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgadla
y señoread. En otras palabras, gobiernen. Gobiernen. Dile a tu vecino, gobierna. Gobierna. Esta es nuestra asignación. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Te voy a pedir que te pongas de pie. ¿Cuántos fueron bendecidos? Todo esto es importante. It's okay. No necesito, vamos a mantenernos sencillitos porque ya nos vamos. Importante que estudiemos todas estas cosas porque necesitamos aprender del pasado. Vemos entonces, y como vamos a ver a lo largo de este estudio de las dispensaciones, las enseñanzas son cíclicas. Los propósitos, Dios los intenta con ciertos personajes y luego entonces comienza a cambiar los personajes y añadir revelación. Por eso le llamamos a esta serie la revelación progresiva. Vamos a llegar al punto en el que vemos que el Cordero, la Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Así que vamos a ver que desde el principio el plan de Dios siempre fue Cristo. El plan de Dios muy probablemente siempre fue con nosotros también. Nosotros tenemos una oportunidad que los ángeles nunca tuvieron, y es la oportunidad de la gracia. Los ángeles no saben lo que es el perdón. Para los ángeles no hay gracia. Para los ángeles nunca hubo gracia. En la dispensación de los ángeles no hay gracia en ningún lugar. En el momento en que Lucifer se quiso rebelar, condenación inmediata. Condenación inmediata. Te voy a desterrar, te envío a la tierra en una condición caída y maldita, y te tengo reservado un infierno. Y ya, punto. Punto. Allí no hay gracia. Esa es la condición de los ángeles. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer gracia. Esto es algo que yo me imagino a los ángeles observándonos a nosotros maravillados. Por eso la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente en la tierra, hay fiesta en los cielos. Porque es algo que es una oportunidad que los ángeles no tienen. Por eso cuando ellos observan desde el cielo y dicen, ¿cómo va? Va derechito al infierno. Pero cuando llega Cristo, y toca ese corazón, y ese pecador se arrepiente, y al arrepentirse recibe gracia, recibe el perdón que allá arriba no existe, en el plano angelical. Allá ellos dicen, wow, qué maravilloso eso, qué maravilloso eso. Por eso es importante que nosotros aprovechemos esa oportunidad. Y yo voy a cerrar con un llamado a la salvación, porque esta es la oportunidad que nosotros tenemos, que los ángeles no tienen. Así que yo te voy a pedir que tú puedas cerrar tus ojos allí donde estás. Porque hoy, luego de haber entendido toda esta historia, luego de haber aprendido toda esta enseñanza, y viendo que nosotros sí tenemos una oportunidad que Lucifer nunca tuvo, que es la oportunidad de nosotros cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de pensar, abrazando esta gracia, esta oportunidad de perdón y esta oportunidad de salvación. Así que yo le voy a pedir a todo el mundo que haga esta oración. Yo creo que algunos de ustedes van a aprovechar hoy para entregar sus vidas a Cristo de todo corazón. Otros de ustedes posiblemente se van a reconciliar con el Señor porque tal vez se han alejado y a lo mejor no estás tan firme como tú sabes que deberías estar. Y los demás vamos a aprovechar para renovar votos con el Señor. Así que cerramos nuestros ojos y le voy a pedir a todo el mundo que repita conmigo: Padre, te doy gracias por la vida que tú me diste. Yo creo en ti. Yo creo que tú creaste los cielos y la tierra, y a ti te plació formarme a mí. Yo creo en ti
Yo creo en tu Hijo Jesús, quien vino a la tierra, murió por mis pecados y resucitó. Y en Él yo soy levantado a una nueva vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Abrazo tu gracia. Te pido que me perdones y que me transformes y que me llenes de tu Santo Espíritu y me ayudes a vivir la vida que tú quieres para mí, desde hoy hasta la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aprovecha y reparte por lo menos 3 o 4 abrazos allí, porque alguien está celebrando hoy la salvación. Hoy está celebrando a alguien aquí la reconciliación. Alguien aquí está celebrando el perdón de los pecados, una vida nueva en Cristo. Dios me los bendiga mucho, familia. Espero que se hayan gozado esta enseñanza. La semana que viene vamos a seguir con las próximas dispensaciones. Dios me los bendiga.